Son nuestros vecinos del oeste y con ellos nos unen lazos culturales, naturales o económicos, y son muchos los gallegos que residen aquí. El Día de Galicia en Asturias lo celebra. Con el acto de imposición de sus insignias de oro culminaban los actos de este año. Los premiados, un gallego y un asturiano. El asturiano, el psicoesteta Ramiro Fernández, que quiso dedicar la distinción a su familia, a su equipo y especialmente a los peluqueros y peluqueras de Asturias. Se esfuerzan y se afanan por prestigiar y mantenerse al frente de sus respectivas peluquerías en unos momentos tremendamente difíciles. Y el gallego, el empresario hotelero Amancio López Seijas. El presidente del grupo Otusa recordó a los emigrantes, sus héroes, y los centros gallego y asturiano de La Habana. Como los aldeanos de Asturias y de Galicia a mediados del siglo XIX, montan su centro gallego y construyen aquellos edificios majestuosos, y uno piensa, ¿cómo la gente que viene a una aldea tiene esa altura de miras? El presidente de la Asociación del Día de Galicia en Asturias, Manuel Fernández Quevedo, se muestra orgulloso con la acogida de esta celebración, que cumple ya 28 años y la ve reflejada en el título de hijo adoptivo de Oviedo que recibirá mañana.